Hay una silla. No, igual las rodillas, ¿no? Ah, bien, bien. Muy bien. ¿Hacemos alguna prueba de sonido o va bien? Estupendo. Muy bien. Pues, dado que llevo retraso, empezamos. Sí, gracias. Bueno, pues empezamos ya. En primer lugar, disculpad el retraso. No vivo aquí, es la primera vez que vengo en coche y bueno, me he perdido un poco y llovía incluso. Me presento, soy Beatriz Romero Flores, como tenéis ahí. Trabajo en UNIR, soy directora del área de Ciencias de la Seguridad y bueno, pues estoy más que encantada de estar aquí. En primer lugar, porque tenemos muchísimos alumnos que son policías nacionales, también de otros cuerpos, pero yo siempre recalco que tengo un especial cariño por la Policía Nacional, dado que mi padre, ya jubilado hace años, por supuesto, es comisario principal. Y bueno, entrar aquí bueno, pues me lleno de emoción. También el ver una cola muy grande, pensaba que estaban regalando algo porque había una tienda ¿no? que cuesta un poco y he visto tanta gente y gente también muy joven y gente que sigue siendo joven siempre, incluso una persona con una sudadora de UNIR, o sea, estoy ya, vamos, triplemente emocionada. Y bueno, pues ahí tenemos muchos alumnos que estudian pues, el grado en criminología y otra serie de másters de posgrado. ¿Por qué he elegido este nombre? ¿Por qué he quitado además el título original? Porque en realidad yo soy criminóloga, soy doctora en Derecho Penal y de la Dark Web sé algo, pero seguro que vosotros sabéis mucho más. Además, he estado viendo el programa, súper interesante, espero el año que viene poder estar aquí los 3 días. Bueno, inteligencia artificial, como que había alguna ponencia, ¿no? Alguna cosa y normal es Cyberwall, tiene que ser. Aquí me interesa más que veáis cómo se hace, con los datos que tenemos, que ya son pocos, un análisis criminológico de un fenómeno criminal como es el tráfico de órganos, el tráfico que consiste en extraer órganos, con o sin consentimiento, que eso lo veremos después, con los pocos datos que tenemos. Y que os deis cuenta, seguro ya lo sabéis, que el hecho de que exista la dark web y todo lo que ello conlleva, facilita este tipo de fenómeno criminal, porque igual puedes comprar una automática, una semiautomática, usada, no usada, ¿no? Manchada, no manchada, a través de algunos amiguetes, que es mejor que no los tengamos, pero claro, el conseguir un órgano, sea el que sea, es un poco más complicado, ¿no? Entonces el recurso a la dark web es necesario en la mayor parte de los casos, ¿no? Tanto para el receptor como, por supuesto, también para el donante, ¿no? Y veremos en la exposición, que os prometo que va a durar poco porque estáis ya deseosos de ir a la clausura, que hay un vino y demás. Y bueno, pues vamos a ser lo más breves posibles. Ahí tenemos además la hora y bueno, creo que el 45 termino, lo voy a poder hacer. Bueno, ya me he presentado, he dicho de qué voy a hablar. Me gustaría, siempre que queráis, pues que participarais. Esto es un poco utópico, que son 15 minutos, 20 diapositivas, pero muchas con dibujitos, con gráficos, no os preocupéis. Pero eso, pues si yo alguna vez, en estos minutos que estaremos aquí, lanzo alguna pregunta, si me queréis contestar muy bien, si no, no me ofendo, estoy acostumbrada. Yo trabajo online desde hace muchos años y bueno, me contestan por el chat y también hablo en el micrófono, ¿eh? Pero bueno, lo que os sintáis más cómodos. Bueno, vamos para acá. Este es el índice, parece muy largo, pero en realidad no lo es. Veréis, y yo soy penalista, soy jurista, he estudiado Derecho, pero la normativa es muy importante, pero aquí me ha interesado más dar ese enfoque de verdad criminológico, qué está sucediendo, qué nos dice sobre todo Naciones Unidas, porque lo que podamos encontrar en cualquier artículo de investigación, los datos proceden de ahí, porque hay muchos mitos, muchas fake news sobre el tráfico de órganos, pero es un fenómeno criminal que de verdad existe, que no es inventado. Tal vez se piensa que hay más de lo que existe, pero es verdad que a lo mejor existe más de lo que creemos porque no podemos acceder a las fuentes. Y solo de manera muy rápida veréis que incluso en España, en nuestro querido país, también ha habido condenados, estas son las únicas que se pueden encontrar, ¿no? Condenados por tráfico de órganos que no han llegado a buen fin. En este caso el buen fin sería pues, que se ha producido efectivamente la extracción de un órgano y la colocación
en el cuerpo del receptor, ¿no? Bueno, pues avanzando un poco para que veáis, y ahí creo que tenemos que estar muy orgullosos de que en España el trasplante de órganos, bueno, pues es uno de los países, o el país a nivel mundial, pionero, ¿no?, de diferentes tipos de órganos, y tenemos la Organización Nacional de Trasplantes. Esto existe también en otros países europeos, pero veréis cómo los datos calculados por PMP, que es población, tasa de donaciones por millón de población, pues es altísimo. Si superamos a todos, estamos al lado de Estados Unidos, que no sé si es bueno o es malo, pero bueno, que los trasplantes de órganos en nuestro país son muy transparentes, es muy difícil que, y por eso esas sentencias que veremos después rápidamente, acogen 2 casos en los que únicamente se intentó, y como es un delito que se llama de mera actividad, también de peligro abstracto, que significa con promover el tráfico, alguien busca un órgano para sí mismo, para su familiar que está en condiciones deplorables, está necesitando, por ejemplo, un riñón y está en la lista de espera pues muy alta, y bueno, solo el buscar, el intentar, ya se comete el delito, ya queda perfeccionado, queda completo, ¿no? Entonces, eso se debe también a lo que sucede en España y el sistema que tenemos. Pero eso no obsta que podamos tener víctimas que puedan ser de nuestro país, o que en nuestro país pues, se lleven a cabo algún tipo de actividad para favorecer este trasplante de órganos, pero ilegal. ¿Se nos ha ido la luz? Mejor. Bueno, yo incluso sin luz, mejor. Bueno, pues veis que el ranking trasplante, esto sin saberlo más o menos pues os puede sonar, pues en primer lugar estarían los riñones, y después pues vamos bajando a hígado, pulmones y corazón. A pesar de eso, claro, la lista de espera, y ahora lo veremos los datos, sigue existiendo, y en España no varía mucho la lista de espera, en la que también se contabilizan los niños, los menores de edad que están en lista de espera, y esto, bueno, son unos datos muy buenos en cuanto a la cantidad de trasplantes que se hacen en España con respecto a otros países que tienen una población, pues Italia tiene como unos 20 millones más de habitantes que España, y bueno, pues aquí ganamos esta mañana y también vamos a ganar esta tarde en el partido, y bueno, mi marido y mis hijos son italianos, así que es un riesgo que asumo sin ningún problema. Bueno, aquí tenéis la lista de espera. Esto en España, en otros países muchísimo más, porque hay menos trasplantes, ¿no? Los datos los va dando la Organización Nacional de Trasplantes cada año, a final de año, como veis, 31 del 12, y bueno, es bastante parecido al del año pasado, que no hay mucha diferencia, ¿no? Y este análisis criminológico es lo que os comentaba, ¿no? Cómo está evolucionando el fenómeno, si en realidad existe, si no es todo fake news, si no son invenciones, esas fotos que encontramos con gente con una cicatriz bastante mal hecha, y casos que se han denunciado, ¿existen de verdad o no? Yo me fío, al menos para esto, de Naciones Unidas, no me fío, porque llevan a cabo investigaciones gracias a la cooperación pues, de todos los países que forman parte de las Naciones Unidas, 185, 186, la organización internacional que podemos decir que es más internacional, ¿no? Y dentro del apartado de lucha contra, ¿no?, el tráfico de drogas y criminalidad en general, la UNODC es donde se estudia este fenómeno. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones, o en muchas, está unido al tráfico de personas, a la trata de personas. La trata de personas se puede hacer con diferentes finalidades, ¿no? Los fines de explotación sexual son los que estadísticamente son más elevados. También, pues, por ejemplo, en el caso de la servidumbre laboral, que parece mentira, pero existe, y existe también en España y en Europa, que son fines de explotación laboral, ¿no? Claro, digamos que estadísticamente son muy pocos los casos, ¿no? Como trata de personas, en el que a una persona se le engaña, aquí no hay consentimiento, ni consentimiento viciado totalmente, pero no es alguien que quiere donar un órgano para recibir un dinero y lo hace de manera consciente, sí, pertenece o se encuentra con una vulnerabilidad clara, y ahí entonces podemos decir, bueno, consciente, pero no, esa persona quiere el dinero, se traslada a un país, hace un contrato también, que no es legal, por supuesto, pero el contrato lo hacen y recibe un dinero después que se ha realizado el trasplante, ¿no? Aquí es diferente, la trata de personas con fines de tráfico, de extracción de órganos, sería el típico caso que aparece en una diapositiva, pero como no va a dar tiempo, pues ya lo digo,
de los mitos, ¿no? Los mitos de una persona denuncia que se despertó en un hotel no muy bueno, en la bañera, ya no hay bañeras en los hoteles, pero había una bañera lleno de hielo y de pronto vio que tenía una cicatriz muy fea y claro, que le habían extraído un órgano y no se había enterado. Eso sería como fake news o mito o demás. En realidad sí que ha habido casos en los que a una persona que le han, y esto documentado por Naciones Unidas, ¿vale? Que pues, le han contactado para en otro país o en otra zona del país en el que vive encontrar un trabajo mejor, pues le dicen, bueno, pues tienes que venir para acá y demás. A esa persona la medican, la drogan y después se despierta inconsciente en un hospital. O sea, no es la bañera llena de hielo, sino en un hospital, ¿no? También se intenta que salga vivo el receptor. No estamos hablando de casos en los que una persona se acaba con su vida y se le extraen los órganos. Esos casos no están muy documentados, la verdad, más que nada porque no hay evidencias y sí que en situaciones de campos de refugiados sí que hay desapariciones de personas. Ya lo que pasa con esas personas no lo sabemos. Entonces sería aventurar cosas que no tenemos datos y las evidencias son siempre importantes, no solo desde el punto de vista legal, ¿no? Bueno, pues esta persona se despertó en una clínica y le dijeron, el traficante o broker, que es uno de las personas implicadas en cualquier tráfico, ¿no? de órganos, le dijo, no, es que viniste y tal, te dieron una paliza, te dieron con un pincho, te abrieron y tuviste que ir, te llevamos a la clínica y te han tenido que hacer una operación. Esta persona lo hicieron bien, se fue a su casa, después de unas semanas tuvo algún malestar, fue al médico y el médico le comunicó, anda, aquí falta algo, creo que era un riñón. Eso es un caso, pero es melodramático, pero es verdad que trabajando en criminología ya empiezas a pensar que es todo normal, ¿no? No es normal, pero es un caso documentado, uno, y como os digo, se intenta que es la víctima, que el receptor, que ha recibido un dinero, que se encuentre en buenas condiciones, ¿no? O sea, que no se intenta, porque si no sería suficiente pues, secuestrar a una persona, matarla y extraerle los órganos y matarla, ¿no? O sea, que estos serían los datos que tenemos. Son datos, como veis, escasos. 2007-2013, 100 casos en 20 países. Como os decía, sí que es un fenómeno que parece que va en aumento. Cuando hay desplazamiento de personas, se encuentran sobre todo en campos de refugiados, donde no hay ley ni orden ni nada, no solo sobrevivir. Se han hecho normativas, protocolos por parte de Naciones Unidas, centradas sobre todo en trata de seres humanos y dentro de eso esa vertiente que sería la extracción de órganos, que como os digo es diferente de vendedor, que veremos alguna imagen que pues dentro de la dark web pues dice, oye, pues tengo 18 años, buena salud, el grupo sanguíneo y después dice, vendo mi riñón eran creo que $150.000 negociables, porque ese no es el precio de mercado, 150.000 es demasiado, no creo que haya podido vender el riñón, ¿no? Y bueno, ha ido actualizándose, esto hace bastante poco, bueno, en el 2020 sí que se hizo un informe dentro del tráfico de personas en el que se hablaba del tráfico de órganos, ¿no? Y vemos cómo la mayor parte de las víctimas pues, proceden del norte de África y de Oriente Medio. Pero como los datos son tan pocos, las mismas Naciones Unidas dicen, bueno, esto es lo que tenemos, esto lo investigamos, pero no podemos extraer conclusiones, ¿no? Y ahora os lanzo una pregunta, porque en realidad la criminología, ¿qué es? ¿Qué pensáis que es la criminología? ¿Qué nos aporta la criminología? Viene aquí un profesor de Derecho Penal que sabe toda la normativa, la interpretación jurisprudencial, el sujeto activo, las teorías de causalidad son muy interesantes y demás, comisión por omisión. Y dices, ya, pero el aspecto criminológico de esto, ¿qué serían? Con los patrones de conducta, quizás. Claro, primero tenemos que tener datos, pero solo con datos, yo decir que desde 2007-2013 ha habido 100 casos, interpretar esos datos. El patrón de conducta, en este caso, puede ser interesante el del receptor. ¿Por qué? Porque el donante se encuentra en perfecta salud. Pero esos patrones de conducta, en un documento que tenemos aquí, que es me encanta, caja de herramientas, que acaba de salir, nuevecito, del 2022, en el que hay una serie de módulos y algunos sí que están oscuros, están sombreados, no se puede acceder
solo pueden hacer las autoridades, por supuesto, en el que dice, bueno, patrón de conducta del receptor. Pongamos riñón, que es el órgano en el que parece ser que hay más, bueno, en general hay más trasplantes, pero también pues, el mundo del tráfico ilegal está más centrado en riñones. Está acudiendo a diálisis el receptor, porque se encuentra en una situación bastante mala, ¿no? ¿Y qué hace? Desaparece. Desaparece, si tiene que ir a lo mejor 2 veces a la semana o 3, desaparece. Eso sería un indicador en este documento, que sí que podéis acceder a él, hay varias partes que sí que están en abierto, pues aparecen esos patrones. Desaparece esa persona, no se pone en contacto con el médico. Claro, esos protocolos de actuación los tenemos muy claros en muchos países, pues en maltrato infantil, violencia de género, violencia doméstica, pero es un poco más raro que suceda. Y en general los profesionales de la salud no están tan atentos, van a pensar que esa persona, pues lo que sea, no se van a poner a investigar. Pero esos patrones de conducta los estudia la criminología. Aquí no hay datos de prevención porque es muy difícil prevenir. Hay datos de cómo se tiene que perseguir y qué datos, como estos patrones de conducta, nos pueden servir, también en qué países se están realizando. Y también, pues eso, el poder, a través de las investigaciones que se han hecho, incluso las sentencias, pues ver el fenómeno, cómo está discurriendo, la prevención, si se puede realizar, y dar una respuesta con la normativa que hay. También la criminología nos sirve para decirle al legislador, si existe el legislador como ente así abstracto, esto hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo con los datos, ¿no? La criminología es lo que pisamos, lo que sucede. Ya normativa nos va a decir lo que tendría que ser y cómo se va a castigar, y ya en el mundo judicial, las sentencias, nunca nos vamos a... No, miento, en el ámbito judicial lo que se prueba no tiene por qué ser la verdad histórica de lo que ha sucedido, solo lo probado. Entonces, como que nos vamos quedando cada vez con menos datos, incluso cuando tenemos una condena, ¿no? Por eso la criminología es, en mi opinión, indispensable para tratar cualquier fenómeno criminal, no solo desde el punto de vista jurídico, ¿no? Como os decía, estadísticas hay pocas. Dificultad de denuncia por parte de las víctimas. Esto se dice mucho de tráfico de tratas. De la trata de seres humanos, porque hay amenazas, suelen controlar a la familia de donde procede esa persona. Aquí es peor, porque aquí, en la mayor parte de los casos, nos hemos encontrado con personas que voluntariamente se ponen en contacto, que publican, oye, que tengo 18 años y tengo un riñón estupendo, que quiero esto, a ver si podemos llegar a una negociación, a incluso un contrato. No existe ese engaño, él quiere, aunque, vamos, jurídicamente ese consentimiento no sirve para nada, ¿no? Entonces las víctimas van a pensar, van a ir también a por mí. De hecho, en estas sentencias tuvimos una condena de un año que al final no se ejecutó la pena de prisión, ¿no? Se sustituyó. Entonces es aún más difícil, es muy, muy complicado. Bueno, aquí los datos creo que son importantes, son de 2017, o sea, hay que aplicar la inflación del 2017 ahora, que no sé cuál es, la verdad, una barbaridad. El ranking de los beneficios de la criminalidad transnacional, ¿no? Bueno, pues una organización criminal en muchas ocasiones se especializa, el tráfico de drogas es como el más común, pero uno puede estudiar cuál me va a reportar más beneficio, ¿no? Una organización criminal que no sea terrorista, ¿no? Que es una de las grandes diferencias, lo que busca es el lucro, busca también hacerlo de manera silenciosa, que nadie se entere, y tener, bueno, pues eso, pues que su renta vaya aumentando. Estamos en la posición número 10ª, pero claro, son datos también, veis que digamos, la ratio que tenemos aquí el margen es muy, muy amplio. Y tener en cuenta que el billón, alguien lo sabe lo que es el billón en inglés no es lo que queremos, porque ya esto suena a una barbaridad, ¿no? El billón, eso es, y para quien se pierde con tantos ceros es un 1 y 12 ceros, o sea, increíble. Entonces, si se tienen estos datos, es que existe de verdad. Es verdad que es muy complicado, es más sencillo el tráfico de drogas, el tráfico de armas, porque tú el producto lo adquieres o lo produces y lo pasas de mano. Ya en la trata de seres humanos ya viene a ser más complicado, pero también crediticio. ¿Por qué? Porque es continuo. Tú un arma cuando la vendes, te han dado, no sé, 5.000 euros, ya se ha terminado. En la trata de seres humanos
vas continuamente, es productivo, es triste decirlo así, ¿no? Pero es productivo el objeto que estoy vendiendo. En este caso, ¿cuántas personas creéis que pueden participar a la hora de extraer un órgano? O sea, el tráfico de órganos, la organización criminal, vale, tenemos que tener un intermediario llamado broker, me voy para acá ya porque si no, aquí, el broker intermediario, el receptor y el donante. Pero también necesitamos una institución médica, que muy legal no va a ser, por supuesto, pero o al menos la actividad que se va a llevar a cabo ahí no va a ser legal. Y esto supone un coste enorme y también muchos riesgos. Por eso, digamos que no es una organización criminal que empiece de cero, es difícil que vaya a especializarse solo en esta actividad, y si lo hace, pues tiene también muchos riesgos. Hablaba de lo que el donante pide, ¿no? por un órgano. Por ejemplo, tenemos aquí, bueno, aquí tenemos el típico mensaje en el que ya directamente dice, pues vende un riñón, y dice, bueno, pues todo, incluso si fuma, bueno, el peso, el grupo sanguíneo, por supuesto, la razón, y yo creo que esto parece como cuando pides un préstamo, porque lo estás pidiendo, bueno, era lo mismo, lo ha querido poner, y después, bueno, pues una persona que se ha puesto en contacto. Esto puede ser otro mensaje en el que parece de verdad de película, pero bueno, un doctor residente, su hermano trabaja en una funeraria y vendemos órganos, ¿no? Y una persona que dice, bueno, yo llevo un año en lista de espera y bueno, siempre riñón, y ¿cómo puedo contactar contigo? Estoy en Canadá. Claramente la transnacionalidad es muy clara, ¿no? Lo que os decía esto, ¿no? Esto no es un precio de mercado. ¿Por qué? Porque toda la infraestructura que se necesite, las personas que participan, hacen que quien venda actualmente, en los últimos años, o podemos decir el precio actual, por ejemplo, un riñón, podrá tener una recompensa, una remuneración de $500, de 500 a 5.000, 10.000 dólares, como mucho, porque se va a llevar un porcentaje enorme el broker, por supuesto, y hay que pagar a los médicos, hay que pagar el entorno, la instalación clínica en la que se haga. Es decir, ¿son víctimas o no son víctimas? Por supuesto. No solo porque, teniendo en cuenta la normativa española, pero en Europa y en muchos países, uno puede pedirle a su amigo, oye, que ya me he hartado de este dedo, que lo tengo un poco así doblado, pero bueno, lo tengo así un poco tal por la artritis, artrosis y demás, herencia de mi abuela. Muy bien, córtamelo. Y yo se lo pido a un amigo. Estoy así como desesperada. El amigo me corta el dedo, está cometiendo un delito, y yo se lo estoy pidiendo. Y aquí no hay dinero de por medio. Es que en general no podemos disponer de nuestro cuerpo, ¿no? Según la normativa. Entonces, para que veáis también cómo son víctimas, claro que son víctimas. ¿Qué sucede? Que ellos mismos no se definen como víctimas y por eso no denuncian, y por eso también es un fenómeno controvertido en el que la víctima bueno, pues, vaya también a recibir unas sanciones. Es discutible, ¿no? Aquí tenemos lo que os comentaba un poco de los mitos, este hombre aquí en la bañera, que en realidad no estaba en la bañera, y también, bueno, pues un mito de, esto es muy complicado, ¿no? ¿Cómo voy a encontrar yo un donante? ¿Cómo me voy a poner en contacto? En mi país imposible. Pues en realidad, ¿no? Como aquí dice, la digitalización y la proliferación de redes sociales, vamos, dark web a tope, hacen que en realidad la conexión sea muy sencilla. Y que la conexión empiece, lo tenemos por aquí puesto, espera que lo he puesto, que queda, un momento, aquí queda muy bonito, que esto me lo ha hecho mi hija, estoy muy orgullosa de estos números que se están moviendo, no sé cómo lo ha hecho, que el contacto sea a través de este mercado, donde se vende de todo, después pues ya pasará a utilizar otro tipo de canales más privados, se negociará y se realizará el trasplante. Como os digo, según la normativa española, hablaré algo de normas entonces, ya al final, con promover, con buscar, con ponerte en contacto, y la persona a lo mejor después se escapa y dice, uy, pues igual esto es peligroso, no quiero, ya está cometiendo un delito esa persona, ¿no? Porque igual que, por ejemplo, en el tráfico de drogas son actividades ilegales tan peligrosas que no hace falta llegar hasta el final para que ya se haya completado el delito, ¿no? Y ya me estoy yendo de hora, con lo cual terminamos con, bueno, algunos casos, estos a nivel internacional, algunos además muy viejos, pero efectivamente pues existe aquí más vinculado a la trata de
de seres humanos, aquí, bueno, víctimas, pero que al final ni se les pagó, y después muy antiguo en Pakistán, hay muchos casos que están evidenciados en Pakistán, en India, en el que seguramente tienen problemas más importantes en estos países, y sí que es bastante habitual encontrar víctimas de estos países, ¿no? Aquí tenemos nuestro querido Código Penal para que veáis las penas previstas de 6 a 12 años, si se trata de un órgano de una persona viva, y si fuera una persona ya fallecida de 3 a 6 años. Una penalidad, bueno, pues no demasiado alta, como siempre ocurre en nuestro Código Penal, pero también en otros países. Es un desastre. Establecer un marco de 6 a 12 años es demasiado amplio, ¿no? Significa que, y veremos en los dos casos últimos y ya termino, bueno, pues que las penas han sido un poco diferentes, ¿no? Y ya para terminar, lo que son condenas, o sea, ya, casos sentenciados, en los que, bueno, una persona que se encuentra esperando un trasplante de riñón, bueno, su hermano y su padre, junto a un amigo, son 3, bueno, pues intentan buscar un donante de riñón compatible, encuentran una persona que además, pues, bueno, que pide limosna y que no tiene habilidades lingüísticas, que esto está sacado de la sentencia, es decir, que no ni entiende ni habilidades lingüísticas pocas, porque no ha tenido tiempo de aprender el idioma del país en el que estaba, ¿no? Y bueno, por supuesto, dijeron, yo creo que habían estudiado algo de derecho, dicen, bueno, pues vamos a ir a una notaría y vamos a intentar tapar esto, vamos a decir que es una donación libre, que hay una amistad entre donante y receptor. No sabemos, bueno, las amistades pueden ser sin hablar, pero en este caso una persona que no tiene nada que ver, o sea, se había probado. Y bueno, pues el notario no tuvo que informar de nada, o informó posteriormente, por supuesto, porque esta persona se fue, le dio miedo, dijo, ¿qué estoy firmando, qué estoy haciendo? ¿No? Es un caso un poco extraño. Y tenemos condenas de 6 años, ¿no ves? El margen mínimo, ¿no? 6 años de prisión, y el receptor a 4 años. Claro, ¿por qué? Porque sus condiciones hacían que, bueno, aunque ha cometido un delito, bueno, pues se atenúa la pena, ¿no? Y aquí tenéis un poco las conversaciones que se publicaron tenemos en la sentencia, diciendo pues que aquí los gitanos han traído gente de Yugoslavia por 5.000 o 6.000 euros, que es lo que se suele pagar al donante. Y este otro caso, aquí ha habido mucho menos, o sea que ha habido un inicio de vamos a buscar un hígado. No se llega tanto, no se va al notario, pero bueno, se comunicó a las autoridades, y aquí tenemos en cambio una pena de 2 años. ¿Veis las diferencias? 2 años de prisión, porque con las atenuantes se bajó muchísimo la pena, y al receptor a 1 año de prisión, que al final no se ejecutó. Y estos son los únicos que han llegado hasta los tribunales españoles. Como conclusión, que se me ha olvidado, no dije que pusiera lo último, muchas gracias, que bien y demás, existe el tráfico de órganos, sí, más tráfico de órganos en el que el receptor sale en el mercado, o sea, se dice, pues tengo un riñón, me encuentro muy bien de salud, necesito dinero, a ver qué hacemos. Existen esos casos en los que hay trata de seres humanos con fines de extracción de órganos también, pero están menos documentados. En España pues ha habido estos 2 casos únicamente que han llegado a juicio e incluso condena. Y bueno, los datos, la escasez de datos hace que no podamos conocer bien este fenómeno. Pero sí que me gustaría que salieras de aquí pensando que, bueno, uno de los objetos, cosas que se venden en el mercado de la dark web son los órganos, que es verdad, que hay muchos mitos, pero sí que existen. Y bueno, que en todos estos casos, sean trata de seres humanos o tráfico directamente de órganos, la vulnerabilidad hace de las personas que están donando a cambio de dinero, hacen que en realidad pues sea un consentimiento totalmente viciado. Por lo tanto, son víctimas, aunque parece que no lo sean. Y con esto pues habría terminado. ¿Puede haber relación con muchos de los secuestros que hay de niños y demás, que se usen sus órganos y luego pues no se sepa nada de ellos porque los habrán
No están documentados, pero en las fronteras de algunos países, sobre todo del sur de América, de Sudamérica, sí que se pueden dar esos casos. No están documentados, pero sí, pero sobre todo, a ver, cuando desaparece una persona puede suceder cualquier cosa. Yo sé que se apague la luz. Y esa cualquier cosa podría ser. En este caso, lo normal es que ese cuerpo después desaparezca, es decir, que no haya ningún tipo de trato previo y que se puedan deshacer de ese caso, de ese cuerpo. De hecho, en México hubo eso que sí que fue fake news, hubo una serie de noticias, pues también porque es un país en el que se suceden desapariciones de personas y no se encuentran en muchas ocasiones, y se habló de ello, pero hubo bastante investigación detrás de eso y no se encontró nada. Pero eso es uno de los puntos débiles, pero siempre en las fronteras de países en los que pasa de todo, pues también pasa de todo en cuanto a material, también existen estos casos, pero no están documentados. Yo tengo una Sí. duda sobre lo que ha comentado, que el mero hecho de buscarlo ya se supone un delito. Sí. Si yo ahora me metiera en la dark web y por curiosear me meto a ver cuánto cuesta un riñón, estaría cometiendo un delito. Yo habría cometido ya varios, ¿eh? Y la verdad es que soy bastante buena y no... No, eso es con fines de investigación. A ver, hay que tener en cuenta siempre la adecuación de lo que uno hace. También en derecho penal se tiene en cuenta. Si esta noche en el partido el árbitro le da una patada, no sé por qué, le da una patada a, no sé, a Carvajal, porque está a punto de meter un gol y su mujer es italiana, esa patada... A ver, depende, si están jugando las patadas y se hacen mucho daño, ¿eh? También en baloncesto y en otros hockey, pues se matan y está todo permitido. Aquí es lo mismo, tú estás haciéndolo con fines incluso de curiosidad, no habría ningún problema. O sea que eso no se puede hacer con tranquilidad, y os animo también a que investiguéis y a que busquéis este toolkit que es muy interesante para ver lo que decía aquí la compañera, lo de los patrones de conducta y cómo se podría en principio prevenir a través de la detección de determinadas actuaciones por parte sobre todo del receptor. Muy bien. Bueno, el vino, ¿no? Ya ha tocado. Muchísimas gracias.